Hola, estás en Emilius VGS. Hoy te quiero enseñar cómo posicionar imágenes u objetos 3D en partes del rostro para replicar el movimiento natural de estos. Me refiero a colocar un objeto 3D en tus ojos para dar la ilusión de mover el iris, realizar un parpadeo natural, mostrar imágenes al abrir la boca, etc. Es una técnica muy interesante. Como siempre, mis archivos están disponibles en mi Patreon. ¡Comencemos! Abrimos SparkArt. Como vamos a trabajar con el rostro, es evidente que necesitamos utilizar el Face Tracker. Ahora lo que quiero es agregar un objeto 3D de forma esférica para colocarlo cerca de las pupilas. Abrimos Library e importamos una esfera primitiva. Subimos la esfera en la jerarquía del Face Tracker. Automáticamente la esfera aparecerá en el medio de la cara. Cambiemos el nombre del archivo por Ojo Pequeño 1. Abrimos el Patch Editor para colocar el objeto en el lugar adecuado. Para eso arrastraremos el Face Tracker en el patch. Luego agregaremos el Eyeball, que capturará el posicionamiento y orientación de los ojos. El Ojo Pequeño 1 usaremos su elemento Position y lo conectaremos con el Left Iris Position del Eyeball. Luego bajaremos la escala del objeto 3D. Ahora duplicaremos el Ojo Pequeño 1 y pasará a llamarse Ojo Pequeño 2. Conectaremos su Position ahora con el Right Iris Position. Le pondremos color negro para mayor realismo. Ahora agregaremos una imagen 2D para simular la esclerótica. ¡Ulala, señor Francis! ¿Y cómo no? ¿Cómo se dice entonces? La partecita blanca del ojo. Creé un círculo simple en Photoshop para el tutorial. Lo importaremos. Como siempre, le quitamos la compresión automática. En estos momentos agregaré un plano. Luego le crearemos un material. A este material le cambiaremos el nombre como Eye. Y en textura agregaré la imagen 2D que importé. Es necesario cambiar el Shader Type a Flat. No te olvides de cambiar el nombre del plano para mejor orden. Ahora posicionaremos este plano en el ojo. Para ello usaremos el patch Eyelid. Lo conectaremos con el patch del Face. Y en estos momentos tomaremos el Position del plano para conectarlo con el Left Center Position. Por supuesto cambiaremos la escala. Como ves, ya va tomando forma. Ahora duplicaremos el plano Eye 1 para convertirlo en Eye 2 y conectarlo con el Right Center Position. Siento que hace falta algo, como más interacción. Por ello vamos a duplicar el Ojo Pequeño 1 y le cambiaremos el nombre por Ojo Grande 1. Le cambiaremos la escala a 0.5 y lo posicionaremos en el Left Iris Position del Eyeball. Ya se imagina qué quiero hacer. Duplicaremos el ojo grande, ahora llamado Ojo Grande 2, y lo posicionaremos en el Right Iris Position del Eyeball. Ahora estos ojos grandes quiero que aparezcan solo cuando nos sorprendemos. Para ello puedo usar el Mouth Open, pero también el Eyebrows Raised. Usaremos esta última opción. Lo conectaremos con el Face Patch. Ahora tomaré la propiedad visible del Ojo Grande 1 y lo conectaré. Haré lo mismo con el Ojo Grande 2.
¿Quieres ver cómo se ve? ¡Vamos a probarlo! Está genial, pero vamos por más. Agregaremos una ilusión cuando movamos la boca. Para ello creo un Null Object. Luego agrego dos planos. Uno para mostrar cuando tengamos la boca cerrada y otro cuando tengamos la boca abierta. Descargué dos imágenes de internet para esta prueba. Estas imágenes, por supuesto, le quitaremos la compresión automática. Ahora necesitamos posicionar el Null Object en la boca, pero no existe una propiedad para eso, así que usaré la posición de la nariz. Lo haremos de esta manera. Vamos a cambiar la posición de los dos planos para acercarse a la boca. Por supuesto, agregaremos un material a los planos, uno conectado con la imagen de la boca cerrada y haremos lo mismo con la imagen de la boca abierta. Mira detalladamente cómo creo el material y la textura. Por supuesto, no nos quedaremos así. Nos falta hacer la ilusión. Agregaremos un Mouth Open en el patch. Avanzaremos con cámara rápida para ver el resultado. Usé Greater Than y Less or Equal para coordinar cuando abrimos o cerramos la boca. Pulse y Switch sirven para activar la acción y manejar las dos imágenes. Ahora uso un Not entre el Switch y el plano para que se quede apagado cuando no tenga la boca abierta. Por supuesto, los dos planos son conectados mediante sus elementos llamados visibles. Podemos seguir haciendo ajustes para mejorar la interacción. Vamos a probarlo a través del smartphone. Ya por último, para tener un mejor detalle, quiero que el iris se muestre con naturalidad cuando abro o cierro los ojos. Para ello, agregaremos en el patch los elementos llamados Right Eye Closed y Left Eye Closed. Los conectaremos con el Face Tracker. Usaremos la propiedad visible de ojo pequeño 1 y ojo pequeño 2 para conectarlos con los Eyes Closed. Usaremos Not para que lo primero que veamos sea el iris. Prueba a conectarlos en el Not y verás la diferencia. ¡Vamos a probarlo! ¿Qué te pareció este tutorial? He disfrutado haciéndolo. Existen diferentes formas de hacer esto y lo mejor de todo es que puedes agregar varios elementos para hacerlo mucho más interactivo. Depende de ti. No te olvides de suscribirte y seguirme en Instagram. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Bye.